bendiga, Dios les guarde. Bendiciones para todos los que nos ven en el YouTube, los que nos ven en el TikTok. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. En esta hora quiero seguir compartiendo contigo esta serie, la cual se llama Un Encuentro con los Avivadores de los Generales de Dios. Y estamos en John Wesley, Charlie Wesley. Hablábamos en el capítulo anterior, el capítulo 14, este es el capítulo 15, hablábamos sobre que John Wesley estaba manejando o viviendo un noviazgo mal manejado, compartiendo con una mujer que quizás a la larga le iba a traer muchas dificultades, muchos problemas, y después de pedir consejos a los moravos, después de buscar consejos de los siervos de Dios, pudo entender lo que estaba aconteciendo o lo que podía acontecer más adelante. Pero dice la biografía que incluso le trajo problema aún cuando ya no se casó con él, porque lo pusieron por el periódico, lo sacaron por muchos lados, enviaron carta a Estados Unidos, de manera que poder cerrarle las puertas al ministerio quizás de John Wesley y a su vida profesional y su vida personal. Amén. Entonces en esta hora estaremos compartiendo el capítulo 15, la cual dice, John mostraba todos los signos de ser un hombre que tenía la apariencia de santidad, pero nada del poder que venía con ello. Sin embargo, esto iba a cambiar pronto. Amén. Este es el capítulo 15 y este es el título. Esto iba a cambiar pronto. O sea, él mostraba la apariencia de vivir en santidad porque vivía en santidad, pero no tenía el poder de Dios sobre él. O sea, aún él no había experimentado el poder de Dios, pero esto iba a cambiar pronto, dice. Ese es el título de este mensaje del capítulo 15. Entonces dice así. Empezamos a leer la biografía. Dice, las semanas se hicieron eternas. Después de mucha deliberación y oración, John decidió regresar a Inglaterra y zarpó a bordo del Samuel hacia su tierra natal el 22 de diciembre de 1737. El barco se llamaba Samuel y en 1737 él viajó a su ciudad natal. Dice, estaba desanimado y parecía lo suficientemente humilde como para buscar que era aquello que los moravos habían encontrado que él todavía no tenía. Los moravos tenían la presencia de Dios sobre su vida. ¿Por qué? Porque ellos tenían una fe inquebrantable. Así hemos tenido nosotros una fe inquebrantable. Amén. Dice así, al reflexionar sobre su estadía en Georgia, y lamentando su propio estado espiritual, escribió lo siguiente en su diario, el martes 24 de febrero de 1738. Dice, fui a Estados Unidos a convertir nativos, pero vaya, ¿quién me convertiría a mí? Por eso muchas veces predicábamos y predicamos, pero en la vida espiritual solamente Dios nos puede ayudar, solamente Dios nos puede direccionar. ¿Quién me libraría de este malvado corazón? Tengo una religión de buen verano. Puedo hablar bien, mejor dicho, creer yo mismo mientras no haya peligro cerca. Pero deja que la muerte me mire a la cara y mi espíritu se perturba. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tener miedo a la muerte. El que anda confiando en Dios, el que está creyéndole a Dios, el que está bien con Dios, no debe tener miedo a la muerte. Por eso el apóstol Pablo decía, mi morir es ganancia. Mi vivir es Cristo y mi morir es ganancia. ¿Por qué? Porque si moría, obtendría la corona de la vida y se iba con el Señor. Así debemos ser nosotros. Si morimos, debemos saber que obtendremos la corona de la vida e irnos con el Señor. Amén. Tampoco puedo decir la muerte es ganancia. ¿Por qué? Porque él estaba viviendo momentos donde él vivió una vida de santidad, pero vivía mucha religión. Vivía mucha religiosidad, lo que nos acontece a muchos de nosotros muchas veces, que vivimos religiones las cuales no edifican.
el que edifica el Espíritu Santo de Dios, el que debemos buscar en todo tiempo, y Él te direccionará a lo que debes hacer. Amén. Dice, hasta ese punto la vida de John había estado plagada de una falta de convicción clara acerca de la naturaleza de su verdadero llamado de parte de Dios. Aunque hacer el bien nunca merece condenación, por eso, porque John hacía mucho las obras, hacía mucho el bien, pero le faltaba santidad. Por eso que las obras no te salvan. Le faltaba fe. A veces puede ser un obstáculo que nos impide hacer lo que es mejor. John ansiaba obtener aprobación, como todos nosotros, pero con mucha frecuencia permitió que eso obstaculizara el camino a encontrar su verdadero propósito. Amén. Dice, él había rechazado la solicitud de su padre de liderar la parroquia de Eckworth. Su padre era un sacerdote anglicano, de la iglesia anglicana. Y él quería que él liderizara la iglesia, pero Dios lo tenía llamado, era para traer la luz, para traer vida sobre las personas, para traer revelaciones de la palabra de Dios y así traer salvación entre muchas multitudes. Dios tiene todo planeado, amén. Dice, pero a medida que su padre se acercaba a la muerte, había cedido y se presentó solo para ser rechazado. Porque, como les decía, Dios tiene todo planeado. Después que lo rechazó, él volvió a donde su padre para aceptar ser el sacerdote anglicano, pero luego fue rechazado porque ya no lo necesitaban. Eso lo leímos anteriormente. Y dice, había viajado a Georgia para ministrar a los nativos, pero se había atareado con cualquier otra cosa que fuera posible. Una vez que estuvo allí, fue nombrado ministro de Savannah, sin su consentimiento. A él lo nombraron ministro de Savannah sin haber hablado con él. Por eso dice, sin su consentimiento. Dice, había aceptado el nombramiento para agradar a la comunidad local en vez de rechazarlo y hacer lo que sentía. Por eso tú no debes aceptar cosas por complacer a los demás. Cargos por complacer a los demás. Usted debe aceptar los cargos o lo que le ofrezcan para hacerlo como para Dios, no para los hombres. ¿Por qué? Porque cuando lo haces como para Dios, Dios te va a honrar o Dios te va a bendecir. Pero si lo haces como para los hombres, no espere la gloria de Dios o la honra de Dios. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo para complacer a los hombres. Dice, la fe de los moravos tironeaba. Dice, la fe de los moravos tironeaba de su espíritu, pero él no estaba deseoso de arriesgar su posición o su propia seguridad para responder a ese llamado. ¿Por qué? Porque John Wesley tenía una posición profesional muy, muy grande. Era un hombre muy preparado. Dice, yo mostraba todos los signos de ser un hombre que tenía la apariencia de santidad, pero nada del poder que venía con ello. Afortunadamente, sin embargo, esto iba a cambiar pronto. Afortunadamente, esto iba a cambiar pronto. ¿Por qué? Porque él estaba sintiendo en su corazón ya que debía buscar de la presencia de Dios. Él estaba ya sintiendo en su corazón que había algo que tenía que cambiar, que había algo que tenía que madurar en su vida. ¿Para qué? Para entrar a un nuevo tiempo, para entrar a un nuevo periodo, un nuevo proceso delante de la presencia de Dios, que lo llevaría a mover multitudes, que lo llevaría a ver la gloria de Dios. Es por eso que debemos entender que el Dios de los cielos, cuando te llama, cuando te escoge a ti, es porque Dios quiere hacer algo maravilloso contigo. Así que no te detengas, sigue creyendo en Dios, sigue confiando, pero sigue avanzando, porque el Dios de los cielos es el que te va a honrar y el Dios de los cielos es el que te va a bendecir. Por eso no te detengas a pensar lo que pudo haber sido, lo que quizás no pudiste lograr. No, sigue adelante y cree, porque para que cree, dice la palabra del Señor, todo, escúchame bien,
todo le es posible. No dice algunas cosas, dice todo le es posible. Así que sigue creyendo, sigue confiando y avanza, que el Dios de los cielos te recompensará en público. Amén, bendiciones, Dios te bendiga.